Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 2 de la carta a Tito. En el capítulo anterior vimos cómo Pablo advertía a Tito con relación a los engañadores. En el capítulo de hoy se encarga de darle instrucciones para cómo contrarrestar las falsas enseñanzas. Y no hay otra manera que haga de la palabra de Dios su objeto de estudio, de predicación, de exhortación, de amonestación y de motivación. Es a través del conocimiento de la Biblia que podemos estar preparados para no aceptar doctrinas que no tienen ningún fundamento bíblico. Esto es lo que Pablo le enseña a Tito en el capítulo de hoy. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registra el versículo 1. Pero tú enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Es decir, si los falsos maestros enseñan otras cosas, tú ocúpate de enseñar la sana doctrina. Recordemos que Tito estuvo y fue enviado a Creta como pastor para hacer al menos tres cosas. Número 1, organizar la iglesia y hablarles a ellos acerca de la forma de gobierno de la organización. En segundo lugar, contrarrestar las falsas doctrinas. Y en tercer lugar, comunicar con claridad el evangelio. Y de esa manera disipar dudas en la mente, en el corazón de muchos miembros de la iglesia en Creta. Sin embargo, Tito no iba a hacer esto él solo. Debía rodearse de un grupo de líderes. Sin embargo, Pablo, al igual que en el capítulo anterior, muestra cuáles son las características de estos líderes. Notemos, en primer lugar, los ancianos deben ser prudentes y sanos en la fe, según el versículo 2. Las ancianas deben ser reverentes y no calumniadoras, según el verso 3. Las jóvenes casadas deben dedicarse a su hogar, a cuidar la familia de su esposo y de sus hijos, según el verso 4 y 5. Y los jóvenes deben ser de buen ejemplo para los demás, según el versículo 6. Sin embargo, Pablo le da un consejo a Tito, y es que él no podía exigir algo que él no estaba dando. Por lo tanto, notemos lo que registran los versos 7 y 8. Muéstrate en todo, por ejemplo, de buenas obras, que vean en tu enseñanza integridad y dignidad. Palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, Pablo le dice a Tito, tú debes ser un ministro de la palabra, pero debes enseñar con autoridad, debes enseñar con integridad y dignidad, y debes ser un buen ejemplo para los demás, porque una vez que tú prediques desde el púlpito, la gente verá tu propia vida y sabrá si realmente eres un buen ejemplo o no. Es decir, que la palabra de Dios debe pasar primero como un filtro por la vida del predicador para que ésta tenga un impacto positivo en la vida de aquellos que le escuchan. Contrarrestando las falsas doctrinas, Pablo le recomienda a Tito que hable de las siguientes doctrinas. Número 1, debes hablar acerca de la integridad que los siervos deben tener con relación a sus amos, según los versículos 9 y 10. En segundo lugar, habla de la gracia, como el plan de salvación se ha manifestado para la humanidad, para todos los hombres, según el verso 11. También habla de apartarse del pecado, no tener nada que ver con los deseos de la carne, sino vivir una vida íntegra y en santidad, según el verso 12. Y también no se te olvide hablar de la bendita esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, según el versículo 12. De esta manera, exhortando y animando a la iglesia a través de la palabra de Dios, es que Tito podía mantener la pureza doctrinal, podría mantener la fe de cada uno de los miembros y cada día ir fortaleciendo sus creencias y añadiendo más personas a la iglesia. Para finalizar, recordemos lo importante que es entonces las Escrituras.
Es el único antídoto en contra de la mentira. Es la única verdad que prevalece en el corazón del hombre. Recuerda que si tú eres un predicador, y muchas veces me he encontrado con personas que dicen, ¿y de qué voy a predicar? En algunas ocasiones me ha tocado decirle, tengo un libro maravilloso para usted, para que usted predique. Ahí hay miles y miles y miles de sermones. Y a veces veo como la persona se entusiasma y me dice, pastor, ¿qué libro es? Y entonces le digo, la Biblia. Es lo único que tú y yo debemos predicar. Tendremos libros para consultar, para encontrar algunas ideas, pero la centralidad de la palabra nunca la debemos perder. Como iglesia, la Biblia es nuestra única regla de fe, únicamente la Escritura. Recuerda que este libro tiene un poder descomunal para transformar la vida y el corazón de todos aquellos que la escuchan. Así que tú, al igual que Tito, sigue el consejo de Pablo. Presenta la palabra con integridad. Hazlo, pero hazlo también con tu vida como un buen ejemplo. Si eres un predicador, hoy es momento que le digamos al Señor, ayúdanos a predicar la palabra más que con palabras, con hechos. Y eso tendrá mucho más impacto. Si no lo hemos hecho hasta este momento, creo que es tiempo de reconsiderar y replantearnos nuestra manera de presentar la palabra. Y hoy podemos decirle, Señor, perdóname, porque hasta aquí no lo he estado haciendo bien. Pero gracias por esta nueva oportunidad que me brindas de presentar tu palabra. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en esta hora quiero pedirte de manera muy especial por todos aquellos que presentan tu palabra. Aquellos que no solamente se paran frente a una congregación para enseñar, sino aquellos que lo hacen en los hogares, que lo hacen en sus trabajos, que lo hacen en sus vecindarios, para que les des sabiduría de lo alto, de cómo hablar, de cómo actuar y cómo presentar la palabra de Dios. Hemos visto que únicamente debemos presentarla con integridad, sin quitarle absolutamente nada, ni añadirle nada, porque ella, la Escritura por sí sola, tiene mucho que decir. Y muchas veces nuestras palabras le quitan el valor y la autoridad que éstas tienen. Por favor, ayúdanos a simplemente ser canales para presentar el mensaje que nace directamente en tu corazón y transmites a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.